Pues qué bien, Lola, que hayas venido y que nos hayas enseñado esta fantástica colección de Sibila, que tenemos la suerte de que hoy las puedas presentar y que conozcamos un poco más el personaje, la importancia de Sibila, desde alguien que la conoce como periodista de moda y también que ha experimentado sus piezas, y nos puedas contar un poco toda esta trayectoria vital de la diseñadora desde una perspectiva muy interesante, que es de periodista, de investigadora de moda y de cliente de alguna manera, ¿no? Y de persona sí. ya afín, ¿no? Digamos. Bueno, y de fan desde el principio, porque a mí Sibila me enamoró tanto que cuando vi su primer desfile en el pabellón de Jacobo Siruela, pues aquella noche llamé a la redacción del Diario 16, que era donde yo hacía mis colaboraciones de moda, y les dije, mirad, me tenéis que dejar espacio, porque es que ha nacido algo muy importante, muy importante. Y lo logré, y me dejaron media página en cultura. Un hito además. Y la verdad es que en ese sentido, bueno, Sibila y yo siempre hemos tenido una relación muy especial, y yo cuando me la encuentro por la calle siempre nos fundimos con un abrazo fuertísimo, porque es que ella es casi como si fuera una hija mía, porque además ella es del 63, yo soy del 51, o sea que le llevo una cierta edad. Y lo maravilloso de Sibila es que sin tener una gota de sangre española, ella se reclama de Madrid, de la movida. Ágata y Sibila nacen el mismo año. En el año 80, 81 empiezan a mostrar sus colecciones y son muy distintas. A mí Sibila siempre me enamoró porque yo veía el espíritu con un poco de Schiaparelli sí, totalmente, en su trabajo. Totalmente. Ella decía que no, que era más Japón. Luego voy a hacer bromitas con este cuello que yo me he traído, porque esto podría ser también Issei Miyake. Sí, por época y por estilo también. Las bromas que hacía siempre Sibila, que le encantaba que la persona terminara el diseño. Por ejemplo, ¿ves? Aquí ya tengo otra historia con esta camisa. Sí, es otra historia, ¿no? Sí, según como me la ponga da una cosa u otra, luego me la pondré de otra manera. Y esto lo mismo, o sea, yo esto me lo muevo por el brazo, esto es una angora, es una angorina, y me lo muevo por el brazo y según como me lo mueva, pues fijaros, aquí ya tengo otra postura. Que digamos, de alguna manera, hemos empezado con esta pieza porque a todos nos ha gustado mucho. Naranja en un momento de euforia, que es lo que, vamos, estamos en primavera, y además toda esta línea, que es una línea icónica en Sibila, sobre todo para los alumnos o estudiantes que no conocéis Sibila o que la conocéis del final o sabéis pero no sabéis muy bien su hilo creativo. Esta es muy importante, bueno, porque es una pieza casi escultórica, ¿no? Porque además tiene un alambre por dentro para que sea articulado. Claro, siempre metía alambres para que tú te lo terminases, porque ella pensaba que la persona que se lo pone y que es la dueña porque para eso lo ha pagado, es la dueña de lo que se pone. Muy buena reflexión, ¿eh? Tiene que terminar el diseño. Ella siempre dejaba algo abierto. Por ejemplo, el vestido tronco. El tronco de árbol, porque es que es una seda salvaje, efectivamente parece un tronco de árbol, y son dos. Hay una base y sobre esa base se pone que lleva sus sombreritas para que parezcas efectivamente, o sea, digamos que un tronco, un árbol importante, un árbol bien hecho, no centenario, pero un árbol importante. Este es una maravilla, y luego yo me lo he puesto muchísimas veces y cada vez que me lo pongo es verdad que parezco una ninfa salida de un bosque, porque es que es tan vegetal. Un poco tan pantojo, porque parece la corteza, o cuando se corta en vertical en sección un tronco, y que son las vetas de los años del árbol, y también este color tan pegado a la naturaleza, y luego esta superposición como las capas, pero que también responde mucho a la moda de la época. Estamos en los 80. Esto es del 85. Que ahora hay un boom para toda la gente joven que les encanta los años 80 y 90, pero no tienen muy claro. Tú que los has vivido y vestido, para toda esta gente joven que empieza ahora, que a lo mejor los referentes que tienen de los años 80 son muy americanos por la serie Stranger Things o por todo lo que se lleva ahora de moda de segunda mano, que es muy beisbolera y tal, ¿qué puedes decir de ese momento de la moda española y de Sibila en concreto de esos años 80? ¿Cómo fueron? Bueno, es que Sibila no la podemos meter ni catalogar en nada, porque es que es un verso libre. Un verso libre. Es un punto y aparte, y ella lo ha sido siempre, un punto y aparte, y lo mejor de todo es que es un punto y aparte con la mejor formación que se podía tener, porque cuando ella hace su primer desfile con 19 años, viene de haber pasado 3 años en el taller de costura de Salomón. Y eso se nota, porque tú le das la vuelta a todo y todo está cosido de manera como se hacía en la alta costura. Impecable. Por eso que a mí, Sibila, yo no la meto en ningún movimiento, porque es que es ella. Sibila es ella. Sí, es como Gaudí, que es inclasificable. Sí, claro.
Mira esto. Esto es, por supuesto, esto es reversible, le encantaba hacer las cosas reversibles. Que esto Es una reversible viscosa. quiere decir que se puede poner, darse De la las dos vuelta, formas, claro. porque no, la costura queda invisible, es decir, que se puede poner de un lado y de otro que no se va a ver nada, y es igual de bonito, además, os diría. Sí, yo me lo he puesto muchísimo más de la otra manera, porque al ponérselo así sale 1, 2 estrellas. Sí. Y no son tantas estrellas, y Sí. te haces bromas diciendo, venga, con este al estrellato. Al estrellato. Y por detrás también tiene un botón muy bonito, a ver si lo podemos apreciar, que cuando es al revés, que es ese verde, como un verde jade, el botón es como el detalle también, muy bonito. Hablando de los verdes o de los granates o de cualquier color en Sibila, ella siempre jugaba con los no colores. Sí. El no color. ¿Qué color es este? Bueno, es un verde. Es un verde vegetal, un verde musgo, un verde... Es que puedes meterle el adjetivo que quieras al lado. Ella no le metía ninguno. Es un verde. Sí, sí, y que indefinido. Sí, y por ejemplo, en este conjunto de aquí que mezclamos un poco pues lo que son las gasas con lo que es un poco una parca, un concepto de día, ¿no? Porque además la moda de Sibila, que es una de las cosas que más me gusta de Sibila y en general de todos, es que es atemporal, te puedes mezclar una cosa de antes con una de ahora y todo concuerda. Bueno, esto ya es Jo como mola, sí. Esto ya son los años 90, mediados de los 90, cuando en Japón tiene tantísimo éxito, porque en Japón les encanta la poesía de la materia, ¿no? Y entonces Sibila se convierte en un referente, o sea, digamos, Sibila, Romeo, Gigli, o sea, son los europeos que más éxito tienen en Japón en un momento dado. Y en Ginza, en las mejores tiendas, pues allí teníamos a Sibila. Y ella pues dice, pues ¿cómo voy a llamar yo mi marca en Japón? Pues Jo como mola, que suena japonés y al mismo tiempo es muy castizo también, ¿no? Y me parecía muy y pensado. Nada, es una parca de algodón que me la pongo sin parar en verano, porque esto lo metes en la lavadora, lo sacas y está ahí casi igual. Y esto, lo gracioso es verla moverse, porque cuando se mueve, pues es casi Audrey Hepburn, o sea, es que se mueve, te da vuelo, porque las faldas de vuelo te dan vuelo. Y por los tejidos, quiero decir, la calidad de los tejidos. Como esta también es suya, pero esta también es de los 90 y esta está dibujada a mano, o sea, todo pintado a mano, que es algo que también le encantaba a ella. Bueno, es que Sibila es una artista, o sea, no tiene nada que ver con la confección, es otra cosa. Esto es punto, y aquí todo esto está bordadito, y bueno, pues queda muy lamido, queda muy metidito, muy acariciando el cuerpo. Pero qué difícil es hacer punto bien hecho, porque si no, o te hacen arrugas, o está mal cosida la costura y se ve enseguida porque está torcida. A mí me parece que a veces las piezas más sencillas son las más difíciles de hacer, porque es donde más se ve el fallo. Casi siempre, lo difícil es lo sencillo. Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, llegamos a esta parte, que a mí esta parte me encanta, que es un poco el yin y yang, abrigo de día, precioso, con esta caída que podría ser casi de novia, ¿verdad? Es un abrigo espectacular, es un abrigo para cuando en verano tienes un evento, una boda, cualquier cosa, y terminas el bodorrio a las tantas, entonces te tienes que poner un abrigo, claro. Y mira el detalle es maravilloso, del botón. Los botones que han enamorado a nuestra amiga Isabel Basaldúa, es que son, mira, es que son bellísimos, son art déco. Sí, totalmente. Pero esto es como mola también, Y mira y el forro, y bueno, pues todo lo que hace cálido y acogedor, porque en el fondo, igual que somos lo que comemos, somos como nos vestimos. Efectivamente. Y según cómo nos vestimos, así nos comportamos. Y la verdad que te pones esto y estás tan acogedora, tan recogida, tan abrigadita, que te comportas de manera cariñosa, de manera amable y así todo. O sea, el hábito sí hace al monje, que es lo que yo siempre digo. Completamente. El hábito siempre sí hace al monje. Completamente. Y lo que me encanta del abrigo es que, partiendo de una línea muy estructurada, muy entradita, muy pequeña, luego cómo va abriendo, haciendo este base sin que se note nada, que parece que esto es natural, que lo hace el propio tejido, y la caída que tiene, que parece un vestido. Sí, es la caída propia del tejido, claro. Sí, sí. Las lanas, es que las lanas ella las manipula fenomenal. Pero esto que es una organza, también la manipula fenomenal. Sí. O sea que es que cuando sabes, sabes. Sí. Y bueno, pues el abrigo es más bonito sobre el cuerpo, que en este caso hay muchos que son más bonitos sobre el maniquí, pero este sobre el cuerpo es que es espectacular, porque es que además esto, luego igual que lo que yo llevo, te haces lo que quieras. Puedes jugar con esto. Con ello. O sea, es que te lo subes y te cubre la cabeza,
Bueno, yo me enrollo muchísimo. La ropa con la que te enrollas es como literatura, ¿no? O sea, cada cual un párrafo lo lee de una manera. Bueno, pues cada cual el mismo abrigo lo lee, lo vive, lo interpreta de una manera. Y por ejemplo, cuando surge Sibila, que además hay este boom de Sibila, que era como, se suponía que era como un poco que venía a rellenar el hueco de Balenciaga por toda esa forma de hacer tan artesanal, tan propia, tan icónica. ¿Cómo es recibida Sibila a nivel en prensa? Tú pues, desde las personas que más puedes hablar. En algunos casos con los brazos abiertos, en otros casos con recelo. En todo caso, yo te diré que he formado parte de los dos jurados importantes que le dieron a Sibila en los años 80, un poco que la consagraron, el premio Balenciaga. Hubo que cambiar las bases, porque Sibila tenía 20 años. Y hubo que cambiar las bases. Las bases decían que como mínimo de 21 para arriba. Ah, pero es lo que le pasó a Picasso también. Picasso no tuvieron que cambiar las bases porque tenía 13 años y era edad mínima 15 para empezar. Pues hubo que cambiarlas. Y luego en el caso de la aguja de oro de Daphnis, que luego vamos a ver el librito que he traído, que me parece que se lo dimos en el 85, si no recuerdo mal, en este jurado pues estaban las grandes clientas de Daphnis. Estaba Isabel Preisler, Gracia Fustenberg, Marisa Borbón, etcétera, y no sabían quién era. Y entonces me acuerdo perfectamente que Sofía Caruncho y hay esta niña Laura García Lorca, o sea, la sobrina de Lorca, que entonces estaba en Vogue, bueno, unas cuantas que sí que sabíamos quién era. Bueno, la defendíamos como si nos fuera la vida en ello. Y me acuerdo que Isabel Preisler ya se enfadó un poco y dijo, ¿pero quién es Sibila? La única vez en mi vida que la he visto enfadada. ¿Pero quién es Sibila? Bueno, porque Sibila... Y luego lo pudo ver quién era. Claro, porque además la moda en esa época era una moda, cuando pensamos en los 80, en ese barroquismo, finales de los 80, primeros de los 90, ese barroquismo, y esto es la escultura, la pureza, la limpieza, menos es más, la sutileza. La sutileza y lo mágico de Sibila, que es que siendo tan joven parecía que venía de lejos. Sí, parecía que estaba terminando su carrera, cuando en el fondo la estaba empezando. Sí, sí, desde luego. luego. Lo maravilloso de Sibila. O sea, que siendo jovencísima, pues dominaba, tocaba todos los palillos. ¿Y dónde crees que radica su talento? ¿En una vida así también? En un don. En un don, y que su madre también lo había hecho. Su madre era polaca de origen y firmaba Condesa Sibila en Nueva York, que es donde ella nace en el año 63, pues hacía alta costura y firmaba de esa manera. Y bueno, pues es un don. Otros nacen con don para la música o para la danza o para la escritura. Bueno, Sibila nació con don para vestirnos. Sí, sí, desde luego. Y bueno, estos de aquí, que son también un poco el yin y yang, que además aparentemente sencillos, pero luego cuanto más lo miro digo, madre mía, más complicado es, porque este vestido tiene un patrón como muy rectilíneo, pero luego esto abre... Como un acordeón. Como un acordeón que, ojo, como dijo Isabel, es tan bonito por delante como por detrás, porque por el interior. El fuelle, porque si el me fuelle, lo pongo a la inversa, el fuelle es una preciosidad. Luego lo veremos con detalle, pero el fuelle es precioso. El fuelle abre y parece un acordeón, parece... Pues este vestido nace del botón. O sea, ella hace un viaje, se compra muchos botones de pasta egipcia y entre estos ella y yo habíamos hablado muchas veces de cómo la elipse, el caracol, es el eterno renacimiento, es la renovación permanente, y es el único vestido que me regaló en un cumpleaños, y solo existe este, o sea, no hay más que este. Y además me dijo, mira, yo no soy partidaria de regalar, porque las personas tienen que pagar por lo que les guste, no se les puede regalar. O incluso a lo mejor regalas algo a alguien y la pones en un compromiso, pero es que he visto el botón, te he visto a ti, he visto las conversaciones que hemos tenido y por favor, me gustaría que fuera para ti. Qué bonito, y es, ¿no? el único que existe. Sí, sí. También es una seda salvaje, igual que el tronco. Y bueno, no sabes, cuando te mueves y haces así, como se mueve el acordeón. Sí, es lo bonito. Es lo total, bonito. Es total. Y este sin embargo lo encontré en Vestidas Collective, en una web que puedes comprar ropa de segunda mano. Fíjate. Y mira qué curioso también, aparentemente sencillo,
pero luego con muchísimo cuidado con esas costuras invisibles, que es lo que al final da esa caída, porque además en Sibila todo parece como que se junta aquí, ¿no? Parece que siempre tiene tendencia a cerrarlo todo como aquí en el centro, que a mí es una cosa que me encanta también. Sí. Y luego ese rojo Sibila, bueno, Sibila tiene mucho rojo, sí. El verde Sibila, el rojo Sibila. Este igual, es que este es un Burdeos, que no es Burdeos, sí. que la verdad que tostada queda mejor, igual que el negro. Sí. El negro, cuando estás un poquito bronceada, queda muchísimo mejor que cuando estás pálida. Sí. Mira, aquí hay un abrigo de neopreno que se supone que es para la playa. Esto es Jocomo Mola, ¿eh? Sí, mira, porque mira cómo es el forro. Jocomo Mola, para los alumnos que todavía no saben muy bien diferenciar, digamos que Sibila tenía su línea principal, que era Sibila, y luego saca una línea muy joven, muy divertida, es el boom de las segundas líneas, fondos o etcétera, pero que le da mucha personalidad a esa línea. Como, digamos, hacer llegar su línea a un público más joven, más abierto. O... Claro, y además era mucho más barata. Muchísimo más barata. Pero que estaba súper cuidada, o sea, a nivel gráfico es una pasada, y los estampados, todo, estaba muy cuidada, como si fuese otro público, digamos. Bueno, pues se supone que es un abrigo marinero para usar de vacaciones cuando hace frío por la noche y tal. La verdad que todavía no lo he estrenado este. Pues bueno... Pero ahí está. Sí. Y este sí me lo he puesto 1000 veces. Este es Jocomo Mola y también tiene una anécdota que habitualmente soy yo la que le regalo ropa a mi hija. Bueno, pues un día se la vi a mi hija, que también es fan de Sibila y que nace prácticamente cuando nace Sibila, porque yo estaba con el bombo cuando fui a ver el desfile de Sibila. Y le dije, oye, pero me encanta ese caras, es Jocomo Mola. Dice, pues venga, te lo regalo, que tú también me regalas muchas cosas a mí. Y la verdad que me lo he puesto muchísimo, porque tiene mucha gracia. Y además es arriesgado, tiene esa cosa como de movida, como de la época casi grafitera, todas esas caras que responden más a un concepto más urbano, que no esta cosa tan depurada, tan estética, tan elitista, tan sofisticada y al mismo tiempo tan sencilla como son los trajes de noche, los abrigos y demás. Eso tiene como otro público, otro, vamos a decir, otro rollo, ¿no? Y me encanta que lo hayáis puesto con este, porque este es prototipo, no lo quiso nadie, solo lo quise yo. Esta es una falda de lana gris, digamos que también el acordeón, una vez más, se abre aquí, entonces cuando andas, pumba, las bolitas se están moviendo. Son pero es que hay 80 bolitas. Cosidas una por una. Cosidas estratégicamente por las Cármenes. En el taller tenía 3 Cármenes y una Paula, cuando estaba en Sil, en el piso. Y bueno, esto es espectacular. En París me han parado 1000 veces saliendo de los desfiles del Carrusel del Louvre o de otros. Y por favor, y yo ahí, como una Carmen moderna, moviendo mi pierna. Es que mira esta dónde está colocada, justo en el quicio, o sea, justo en el vértice de... Pero claro, 80 bolitas cosidas estratégicamente, cubriendo pues esto igual, un fuelle, un acordeón. Bueno, la falda esta era carísima, pero carísima. Bueno, te lo digo, 80.000 pesetas del año 82. Pero bueno, hay que pues pensar... esta señorita, como yo, a mí es que Sibila, a ver, me enamoraba, para mí no tenía precio, porque lo que hacía no tenía precio. Y dije, mira, es que es mía, o sea, es que te la compro yo. ¿Será posible que han pasado casi 40 años y me la sigo poniendo? Y está perfecta. Sí. Pero es que además antes la ropa era muy cara, incluso la ropa, digamos, de líneas más asequibles, la de confección, que era lo que era cara, pero la gente tenía menos y más bueno. Entonces, del año 82, que es el año del Mundial, ¿no? Estás diciendo que esta falda te había costado 80 Sí, era carísima. ¿Y cuánto valía un alquiler? ¿Cuánto valía un alquiler de un piso, más o menos? Para un poco contraponer... Depende del piso. Si era pequeñito, X, y si era grande, 5X. Pero más o menos estaba en 30.000, 40.000 euros. Sí, más o menos. Es decir, no, euros no, 30.000 digo, perdón, pesetas. Sí. Pesetas. Sí, 30.000 pesetas, 40.000 era un apartamentito. Bueno, de empezar. Pues pongamos que hoy en día eso son 800, 900, 1.000 euros, pues pensar que esto costaba 2.000 euros, ¿no? Sí, pero es que para mí lo vale. Sí. Es como un cuadro, o sea, es que no tiene valor. Cuando algo te enamora no tiene valor. Y para mí esto me enamoró tanto y bueno, pues me quedé con el prototipo porque no se hizo una más. Pues mira qué suerte, porque es que es maravillosa. Te lo he visto en varias cosas que has publicado y me parece... Y luego el sonido, ¿no? Porque las bolas al caminar chocan entre sí. Sí, y entonces no pesa. Tiene tintineo. Y lo asombroso es que no pesa, ¿eh? Porque tú dices, yo me pongo esa falda y me pesa... Siendo lana. Sí, bueno, pues no pesa. Sí. Como este abrigo. Esto es la bomba. Esto no, tampoco hay dos iguales porque es un cashmere,
hacía aquí la voluta, un poquito como las fotos de Man Ray. Sí. Del violón de Man Ray. Sí. Y tiene una sí. caída como de abrigo de ópera, esos grandes abrigos Sí. que a mí me encantan. Para mí el abrigo es mi pieza favorita de todo, porque yo siempre digo que un abrigo es lo primero que te pones y lo primero que te quitas. Es decir, normalmente llegas a un sitio y te quitas el abrigo y la gente cuida mucho el vestido y no cuida el abrigo, porque dice, total, no se va a ver, y en cambio es lo primero que te ven. Y no hay un botón. Y no hay un botón. Se cierra solo. Sí, O sea, sí, cae sí, así. tiene esa caída tan impecable. Y bueno, todo este ejemplo que tiene un poco de Art Deco dentro de su mundo, ¿no? También tiene este concepto también de los 80, de ese hombro grande, pero no es masculino, no es masculinizante. Este le quité las sombreras. Ah. A algunos les Bueno, pero tiene un poquito, ¿no? Sí, les la has transformé un reducido. poquito, Sí, sí. sí, me parece precioso, precioso. Y el color también, ¿no? Mira, y para acabar, con ese abrigo vamos a hacer una broma. Vamos a imaginar que es como la salida de My Fair Lady del Hombre, por teatro, favor. que es cuando el lingüista descubre Sí. a la florista que florista. habla como una rabalera y decide que, además Mr. Higgins en el fondo es Bernard Shaw, que era lingüista también, ¿no? Y que descubría de dónde era la gente solamente por el acento. Y entonces decide que a esa rabalera la va a convertir en una lady y que la va a llevar a un baile en el Palacio Real Y hacerla Buckingham, pasar. y va a pasar desapercibida, o sea, va a pasar como si fuera una princesa, y así fue. Vamos a ver si logro abrirlo, porque hace un cierto tiempo que no se abre, pero Espera. lo lograremos. Y esto es una sombrilla. Espera. ¿dónde está el...? No, sí es así. Perdona, porque Sí, lo sí, que no sí. quiero es darte. Porque además es bastante porque grande. esto lo he abierto en casa. Bueno, pues esto se abre. Pero ahora Murphy nos adora, A ver. y entonces ha decidido que no se abra. A ver, tú que tienes más fuerza. Bueno, ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, Bueno, para empezar, la forma. este sale en una cantidad de libros sobre Sibila, esta sombrilla. Es sale- icónica sí, en muchísima prensa, que ahora hablamos un poco de lo que es la información, todo el mundo gráfico, del mundo visual de Sibila, no solamente el creativo aplicado al tejido, sino todo el momento de gráfico, de cartel, de publicidad y demás. Esta es una pieza icónica porque no es un paraguas, es una sombrilla. Es una sombrilla. Yo creo que fue muy pionera. Es una sombrilla doble, el color suyo, estos colores que son... Sí. Es un color mostaza, pero también podría ser chartreuse, como el licor francés. Sí, sí, sí. Son colores que no son los no colores, lo que a ella le Que gusta. tienen dos o tres y luego colores. mira, pues es que cómo te cambia la cara, ¿verdad? Hombre, claro. Y además yo creo que es una pieza de total actualidad, porque con el calor que hace en la calle en verano, yo voy con paraguas, pero esto es algodón, o sea, esto te quita calor además. Está un poquito sociales porque tiene 30 años esto. Y bastante que está Sí. perfecta. Vamos Sí, a ver sí. si Y como luego, la he sabido fíjate, abrir, la sé cerrar. esta era su forma de cerrar, por ejemplo, los bolsos abiertos. Pues la vamos o a dejar de- así abierta. Bueno, el nido de abeja, que es uno de las formas de costura, sobre todo en la ropa infantil, ¿no? Porque es tan bonito, pues se va cosiendo y se hace un nido de abeja. Porque eso está Y hecho todo a mano. Claro, Es todos que estos esto- pañuelitos se hacían a mano. Y te valía lo mismo para cerrarte en un momento. Que, ay, qué frío hace, ¿no? Y Sí, qué bien entonces- queda. Y qué bien queda ese color a la cara, también te digo, con lo difícil que es el color. Nos estamos riendo, ¿eh? Bueno, ahora tienes que colocar, a ver cómo acababas el lazo de la camisa. Ah, sí, ahora me lo coloco de Porque otra forma. te queda muy bien. Y este, por ejemplo, Este me fíjate encanta. de los picos, qué gracioso es. Sí. Pues lo mismo, o sea, es que tú lo llevas en el bolso, porque llevas el bolso abierto Sí. y lo tienes que cerrar. Y de pronto viene un poco de frío y te lo colocas. Sí. Y te hace, yo muchas veces, ¿sabes cómo me colocaba esto? Como bandó. Ah, qué bonito. Te lo cierras aquí. Ah, qué bonito. Claro. Fíjate. Claro. Claro que sí. Mira, las cosas cuando son graciosas tienen muchísimas posturas. multiposición. Tienen más de una postura. Bueno, Fíjate. yo no me veo. Porque, Pero te claro, lo has colocado muy bien, ¿eh? Cuando me veo. Porque Y entonces me lo puedo colocar mejor. Pero Sí. un bandó. Sí, 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 que además ahora está muy de moda y todo lo que es Sí. diadema y todo eso, y que recuerda un poco esta forma de colocarse así el pañuelito a la antigua. Mira este bolso, qué gracioso. ¿Ves? Se Sí. mueven, las anillas se mueven para que no haya nada rígido. Que puede ser pulseras también, ¿no? Parecen pulseras. Pueden Pero ser, sí, porque mira además esto lo coges, según como Sí. lo cojas, pues puede Sí, ser sí, una sí, pulsera. una pulsera. Y luego, por supuesto, siempre el broche es un imán Sí. para favorecer las cosas. Por dentro tiene lo que tiene que tener, o sea, para que puedas poner El fíjate, móvil. el móvil, que en aquella época no había móviles, pero ya se preveía. Y luego las costuras. Cómo las está costuras hecho, tan impecable. graciosas. Sí, las costuras son graciosísimas. Y aquí tenemos un resumen de su trabajo.
que es muy interesante. Esta lámina la hizo cuando la exposición de Barcelona. Sí, la de 20 años, y 20 años no es nada. Y 20 años no es nada, que además el alcalde de Barcelona estaba enamorado de ella. No era Maragall, era otro. Eso. Estaba loco con la exposición. Yo tengo un vídeo de toda la exposición y realmente es el resumen de todo su trabajo. Sí. Ella estaba muy contenta, aunque Sibila tiene mucho pudor, ¿eh? O sea, sí, es muy poco, de hecho no le gusta hablar de su trabajo, prefiere que hablen los demás de ello. De hecho, ha concedido muy pocas entrevistas y yo tengo la suerte de publicar una en el Vogue, cuando estaba Daniela Cataneo de directora, y para mí es la entrevista definitiva sobre el ¿De qué años es esa entrevista? Pues probablemente debe ser el año 95, 94, 95. Ajá. Porque luego ella ya entró en un periodo en que Sibila fue visionaria, se dio cuenta que la moda no era sostenible, tal y como estaba haciéndose, y que además la dinámica de tantas colecciones al año creaba neurosis en todas las personas que participaban del proceso. Sí, el proceso creativo, para empezar el diseñador y luego el resto. Pero se quitó del medio de manera radical. No quería saber nada. Sí. En Cibeles es que le pagaban, en Gaudí le pagaban porque participase, no quería saber nada. O sea, no, ella ya había dicho lo que tenía que decir, y empezó a interesarse por la tierra, por el cultivo del algodón, por el cultivo de verduras, frutas y vegetales que de verdad nutren y recuperan al ser humano y le detoxifican. Y en esas está, en su finca de Mallorca. Sí. ¿Me lo he puesto bien? El espejo está perfecto, y es que alucino, porque sin espejo yo no sé hacer nada, pero... Y yo tampoco. Pero mira, eso es la práctica. ¿Y qué nos puedes decir, ahora viendo un poco todas estas imágenes que son tan icónicas, de todos esos artistas que colaboran dentro de la obra, como puede ser Vallhonrat o Gatti, que son los grandes fotógrafos de esa época y que llevan, no se parece en nada una fotografía de Sibila, de moda, de un reportaje de moda, a cualquier otro? Bueno, la mayoría de estas fotos son de Vallhonrat. Por ejemplo, aquí tenemos el paraguas, el famoso paraguas. Y esta es portada de varios análisis que se han hecho sobre ella en Italia, en Francia, porque sorprendentemente, cuando yo española, que me muevo por el mundo, cuando se habla de la moda española, la primera persona que sale es Sibila. Sí. La primera. Sí. A pesar de que desde el año 95 se retirara oficialmente. Pero es la primera que sale, como sale Balenciaga cuando se habla de los clásicos, ¿no? Sí, son como los dos puntales, de alguna manera. Tienen algo en común. Tienen algo, hay una línea, hay una forma también de proceder, ¿no? Sí. Como siempre al margen. Y luego pues aquí tenemos como una especie de resumen, de antología de todo su trabajo. Y la tenemos a ella, que se deja fotografiar muy poco, las velas que hacía Cerabella, los pañuelos, los zapatos, estos por ejemplo le enamoraban a mi hija, los consiguió. Era muy difícil conseguirlos porque zapatos hacía 2 ejemplares, 3 ejemplares de cada modelo. De cada modelo. ¿No? O sea que no le gustaba la repetición, le gustaba las cosas únicas. Por ejemplo, este sombrero, pues me parece que solo lo tengo yo también. Este sombrero de fieltro que también tiene muchísimas posturas, a ver si acierto. Porque es que según cómo te la pongas, eres una persona o eres otra. Sí, es que está ahí, mira, es que te queda súper bien. Este es un fieltro para cuando llueve, porque el fieltro es lo único que te aísla del agua. Entonces, si te lo pones así, puede ser hasta Robin Hood, yo qué sé, puede ser lo que tú quieras. No, tiene algo como de turbante también, ¿eh? Pero es que si le das la vuelta, es otra historia. Sí. Es otra historia. Sí. O sea, tiene como 5 o 6 posturas, y te insisto que yo no me veo. Cuando me veo en un espejo, pues me manejo mejor las cosas, y luego el calorcito que da. Bueno, porque es un fieltro. Y luego la sencillez con que ella firmaba. Sí. Ella firmaba Sibila, que es su caligrafía, Me parece de las firmas más bonitas en moda, porque realmente responde a una firma de un cuadro, no a una etiqueta de moda. O sea, es al ser lo que tú dices, su caligrafía, que eso no fue variando, se fue adaptando a la etiqueta, pero siempre se mantuvo su letra, que la letra además dice mucho de una persona. Yo lo veo más como la firma de un cuadro, que es más que una etiqueta que ponga tal o cual, que tiene otro tipo de gráfica y otro tipo de estética. Es una persona que, bueno, todavía es jovencita porque tiene 58 años, ¿no? De 63 es joven, 21, sí, 58, sí, ¿no? Pero es que ha hecho mucha carrera, o sea, es que ya tiene tantos hijos que parece que tenga más, pero empezó muy joven, yo creo. Yo la he llamado siempre el Guadiana de la moda, porque aparecía y desaparecía como el río. Sí.
Y es que bueno, tiene mucho mérito, porque Sibila físicamente es muy frágil, es muy vulnerable, ha soportado 2 ictus en vida. Eso no lo aguanta. Sabiendo que se estaba muriendo. Y eso pues a cualquier persona le asusta, ¿no? O sea, yo comprendo perfectamente que ella llegara un momento y dijera, no, es que puede conmigo. O sea, esta manera de funcionar de los desfiles, las celebridades, el mundillo este que rodea, que luego, ¿qué queda de eso, Lidia? Queda muy poco. Queda poco. Queda muy poco. Ella prefería algo que quedarse, trabajar en la sombra, trabajar un poquito como está haciendo, ¿no? Primero recuperarse. A mí me da la impresión de que va a volver, es mi impresión. Pero incluso aunque vuelva, lo hará siempre de manera pequeña, muy nicho, muy para iniciados, porque en el fondo a mí esta camisa de gasa de Caras me enamora, pero a lo mejor enamora al 0,0 de la población. Pero es a lo que se tiende. Quiero decir que hemos vivido una explosión de opciones, precios, forma de consumir, y eso estamos viendo que la gente, pues a ver, no todo el mundo, porque no todo el mundo, digamos, tiene la edad para poder entender eso, pero sí está subiendo una generación que yo creo que sí valora otra vez todo el tema este de la palabra que también está muy denostada, está de moda, artesanía, y todo ese valor de lo pequeño y de lo bien hecho y de lo único. Realmente lo que más se paga actualmente es lo que es único, lo que es exclusivo, y esto es lo más exclusivo. Si ese vestido te lo hizo a ti, te lo regaló para tu cumpleaños, ¿qué hay más exclusivo que eso? O sea, podrá hacer otro, pero nunca será el mismo. Y más está hecho pues con esa idea que es un prototipo y que no hay más, ¿no? Y de alguna manera yo creo que la moda tiene que ir caminando un poco, dando pasos hacia adelante, pero mirando el pasado. Y la moda era algo que no hace falta tener 80 piezas, sino tener 8 y que sean buenas y que te gusten. Que además envejezcan muy bien y que sean combinables entre sí o con otras firmas también, que la moda también tiene que ser intercambiable. Completamente. Bueno, no lo digamos todo porque esto continuará, así que emplazamos a los alumnos de esta escuela maravillosa a que seguiremos con ello, y ojalá con ella, vamos a intentar que en septiembre, octubre pueda estar aquí también ella, lo veremos. Y nada, pues feliz viaje por el mundo Sibila. Y muchas gracias por hacernos de guía en este recorrido personal e histórico, porque realmente hemos pasado aquí 40 años entre 15 maniquís. Sí. Qué bonito, es que un viaje en el tiempo sin moverte. Completamente. Qué bonito. Sí. Muchas gracias, Lola. Gracias, Lidia, muchas gracias.